Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Gracias a Dios damos que una vez más Dios nos concede la oportunidad de estar transmitiendo a través de esta página, hermano, hermana, que gracias a Dios nos ha permitido cada 8 días el poder estar aquí reunidos para bendecir el nombre de nuestro Dios, hermano. Agradecemos la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, el cual nos da la oportunidad de poder, hermano, hermana, estar aquí para glorificarle, para bendecirle en grande manera. Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús. Y vamos a invitarle que abramos nuestras sagradas escrituras en el Salmo, ¿verdad? Aleluya. Salmo número 19. Y vamos a darle lectura, ¿verdad? Del verso 1 al verso 10, porque es importante que cada uno de estos, versículos, hermanos, tiene grande mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle lectura en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano, a cada uno de ellos. Dice la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Como esposo que sale de su támalo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Vamos orando a Dios y a pedirle al Señor que en esta hermosa tarde nos dirija, amado hermano, y sea su presencia con nosotros. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia estamos, oh Dios de la gloria. Te pedimos, amado Jesús, en esta tarde, Dios eterno, que seas tú altamente glorificado, Padre, y seas, oh Dios de la gloria, digno de ser alabado, Padre celestial. Venimos ante tu presencia, Dios Todopoderoso, para adorarte, para darte a ti la gloria, la honra, el poder y el honor, Dios Todopoderoso. Padre, tómanos en tus divinas manos, Señor, oh Dios de la gloria, y concédenos la oportunidad de adorarte, que seamos dignos de estar delante de tu presencia. Perdona todo pecado, Señor Jesús, límpianos, oh Dios de la gloria, con el poder de tu sangre preciosa. Y Dios de alabanza, ayúdanos, oh Dios de la gloria, a hacerlo con todo nuestro corazón. Toma nuestros labios, nuestra mente, nuestra vida, y concédenos la oportunidad de entrar a tu presencia, Padre Celestial. Aquí estamos, oh Dios de la gloria, delante de ti, rogándote que tú seas bendecido, glorificado y exaltado, amado Jesús, Padre de la gloria. Bendice al pueblo que está conectado del otro lado de esta línea, Padre de la gloria, Padre celestial. Ayúdale, Señor, y que también se una con nosotros para adorarte, para bendecirte y exaltarte, amado Jesús, porque Padre, tú eres digno, Señor. Como dice el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos, oh Dios de la gloria. Padre, cuántas cosas hemos de contar, Señor, de las cuales tú has hecho para con cada uno de nosotros. Nos has brindado la vida, la oportunidad, Señor, de poder adorarte en esta hermosa tarde. Tómanos en tus manos santas, Cordero de Dios, y toma nuestros labios. Úngelos, oh Dios de la gloria, Padre, para que nos deleitemos en tu presencia, Padre celestial. Toma nuestras vidas, oh Dios de la gloria, y en tus manos nos ponemos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, oh Dios de la gloria. Iniciamos este culto para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Amén.
Gracias a Dios, una vez más, estamos aquí reunidos. Vamos a bendecir el nombre de nuestro bendito Salvador, hermano, con estos hermosos cantos, hermano, que son de grande bendición para nuestras vidas, amado hermano. Este hermoso canto que nos dice el himno número 13, ¿verdad? Cuán grande es Él, el cual en Él nosotros, hermano, estamos creyendo que grandes son sus obras y sus maravillas. Así que, amado hermano, hermana, rindémosle toda la gloria a nuestro Dios y démosle la gloria porque Él merece toda alabanza en el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermano, a bendecir el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto, número 13 de nuestros himnarios. En la, por favor. Cuán grande es Él. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, al oír su voz, el tempestad y ver brillar al sol en su ser. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmullo del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán redimido, que desde el cielo al santo glorifió. Aquel Jesús que por salvarme vive y en una cruz sufrió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande
corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, gloria a Dios. Digno es el Señor de ser altamente glorificado. Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestros hermanos que ya por la gracia de nuestro Señor Jesucristo se están conectando. Eh, Nuestra hermana Brenda Cuaya, nuestro hermano Abacud, ¿verdad? Chabeli, Dios te bendiga, nuestra hermana Juanita Andrade, Dios bendiga a nuestra hermana Edith, Dios le siga ayudando, ¿verdad? Motivar el departamento juvenil. Conchita Reyes, Dios bendiga a mis hermanas, les pido en el nombre de Dios, ¿verdad?, me lleven en sus oraciones, ya que tengo problemas de salud y por la salvación de mis 3 hijos, que Dios los alcance. Nuestro hermano Israel Hernández, Dios le bendiga, hermana Eridia, hermana Vero. Israel Hernández Andrade se escucha medio cortado, estamos checando eso ahorita, hermanos, y con la ayuda del Señor Jesús vamos a estar viendo. Dios te bendiga, Edith y Vero, saludos a su mamita, hermoso canto, Luna Azul, aleluya. Anel Cholula lo está viendo, ¿verdad? Eliel Ramírez Celis lo está viendo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a seguir alabando y alabando el nombre del Señor. Himno número 38, te lo amo, oh Dios, con un ánimo, ¿verdad? Con gozo y alegría. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Esperemos en Dios que pueda seguir siendo de bendición ¿verdad?, este culto juvenil. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entonar este hermoso canto, ¿verdad? Te lo amo, oh Dios, con gran. Aleluya. Te lo amo, oh Dios, con un ánimo. En Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo damos, Jesús, en tu trono de gloria has dejado salud de la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya. Seguimos. Si van a checar, hermanos, esta transmisión, van a checar ahorita. Vamos a seguir adelante. Aleluya. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad?, alabando. Se oye cortado. Me indican que se oye cortado. Cuando cantamos, bueno, vamos a leer, ¿verdad?, aquí los saludos de nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí lo está viendo Samuel Carranza, ¿verdad? Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se están conectando. Moisés Anselmo, Dios le bendiga, hermanos. Ana María Calvario, Dios le bendiga, hermana. Aleluya, vamos a tratar de, pues, hermano, de ver la gran necesidad que hay con los jóvenes, con las señoritas, del poder ir viendo las formas de ir creciendo en los asuntos de nuestro Dios Todopoderoso. Qué bueno es el Señor para con nosotros. Él es muy grande, Él es muy bueno, hermano. Él nos ha dado la victoria. Esta semana tuvimos una prueba muy grande en el trabajo, hermano, y vimos
vimos la mano de Dios, de cómo cuando Dios es soberano, es justo, pues Dios nos ayuda y cuando le clamamos, hermano, y gracias a Dios nos dio la victoria el Señor y nada de lo que pensaban hacer hacia nuestra persona, hermano, hermana, podían, ¿verdad? No lograron nada. Así que, hermano, nos sentimos muy contentos, muy afortunados de poder tener la ayuda soberana de nuestro Dios poderoso. Y así la vida de cada joven, de cada señorita puede tener, en cierta manera, esas victorias, porque en Cristo somos más que vencedores. Usted dirá, habrá pruebas que pasen los hermanos que transmiten muchas. No sé usted cuántas dificultades o pruebas pasamos cuando antes de estas transmisiones, ¿verdad? Se pasan hermano, hermana, y pues queremos decirle que si confiamos en Cristo Jesús, hermano, todo este tipo de pruebas y situaciones las podemos vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos siga ayudando, hermano, hermana, y bueno, pues vamos a orar, hermano, para ya entrar en la palabra de nuestro Dios. Parece que están checando el sonido con la ayuda del Señor Jesús, hermano, y ya al último estaremos entonando unas alabanzas, hermano. Pero vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Ya estarán listos nuestros hermanos para entrar, ¿verdad? Tenemos 3 invitados, esperemos que, ¿verdad? El tercero nos esté viendo y pueda conectarse y pueda entrar en esta transmisión, ya que, hermano, hermana, el tema del día de hoy es importante, hablar del carácter del joven cristiano, hermano. Muchas de las veces el joven cristiano se crea hábitos creyendo que lo que se está haciendo es correcto. Y créame que no, en base a la palabra de Dios, hermano, hermana, nosotros debemos forjarnos, pero de, a través del poder del Espíritu Santo, hermano, es como podemos vencer todo obstáculo, todo que se está, en cierta manera, tratando de cambiar. Vamos a darle tiempo, ¿verdad? Que nos está siguiendo, ¿verdad? Bueno, si usted ve algún movimiento, algo así brusco, bueno, discúlpenos, hermano. Estamos aquí tratando de poder darle una mejor respuesta. Y me comentaba que no la presento y vamos a, hermano, hermano, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Como hace 8 días estábamos hablando, hermanos, sobre este hermoso tema. Hermanos, hermanas, porque mire, si los jóvenes no se les frena, ¿verdad? De las actitudes que toman hacia el carácter que Dios requiere, hermanos, hermanas, pues en cierta manera va a recaer en nosotros el que ellos, hermano, hermana, no hagan esos cambios en sus vidas. Así que vamos a ver, hermano, ¿verdad? De la palabra de nuestro Señor, nuestro poderoso. Esa, esta transmisión la voy a hacer en este momento. Nos está costando, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Y mire, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? El libro de Romanos, capítulo número 8, hermano, hermana, de nuestros seminarios, de nuestra Biblia, Romanos, capítulo 8, versos del 1 al, ¿verdad? Está larga la porción, pero mire, es importante, es importante.
que lo leamos todo. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, hermano, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, es lo importante que usted entienda esto, porque nosotros no podemos cambiar nada. Es Cristo quien cambia en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué va a hacer? Nos va a volver a dar vida. Es lo que quiere decir el vivificar. Así que, amado hermano, hermana, eh, vamos a seguir, vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a meditar en esta palabra. Bendito Padre Dios Todopoderoso, delante de tu bendita presencia estamos, Jesús amado. A ti te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu bendita misericordia. Abre nuestro entendimiento y que la vida de cada uno de nosotros pueda ser útil y de bendición, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos a ti las gracias, la honra y el poder. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Es este Señor. Bueno, vamos a seguirles, hermano. Me indican, vamos a seguir con este asunto. Bueno, hermano, qué importante es reconocer que cuando Jesús habla precisamente, eh, los que piensan en la carne, hermano, los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, de las cosas, en las cosas del espíritu han de pensar. Así que, hermano, hermana, esta, hasta este momento, hablar del carácter del joven cristiano, el único que moldea la vida de los jóvenes es Cristo Jesús. Está con nosotros, no sé si ya esté alguien conectado. Está Abacú, no sé si ya puede entrar. Él nos dará algunas cosas que hoy, hermano, vamos a tratar un tema muy importante sobre los deberes del joven cristiano en la iglesia. ¿Por qué? Porque el carácter del joven, hermano, hermana, el carácter del joven tiene que ser dispuesto, tiene que tener disponibilidad para el servicio de Dios. Y hay jóvenes que nos hablarán sobre estos deberes que como jóvenes usted pensará, no, pues ya acepté a Cristo, ya me bauticé, gloria a Dios. No, hermano, hay cosas que hacer para, hermano, hermana, el servicio de nuestro. Así que vamos a esperar, ¿verdad? Y a esperar que nuestros hermanos estén listos para conectarse a
a esta programación, hermano, hermana. Así que fíjese que Pablo decía, así que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que hermano, hermana, el Señor nos ayude a poder, hermano, estar viviendo para Cristo, hermano, y sobre esto del tema de la juventud, cómo nos gustaría que muchos jóvenes estuvieran conectados, más de lo que se están conectando ahora, ¿verdad? Y puedan ellos, ¿verdad? Estar conociendo de esta palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir, hermano, glorificando el nombre de nuestro Dios. Está nuestro hermano, ¿verdad? Nuestra hermana Nacho Lula, Eliel Ramírez, lo está viendo, Samuel Carranza, Moisés Anselmo, Dios les bendiga, hermanas, Dios te bendiga, mi hermano, Ana María Calvario, Avi de la Novia, lo está viendo, ¿verdad? Israel López Cajero, Dios bendiga, hermana, y Dios te bendiga. Un saludo muy fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ya, gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. A Él la gloria, la honra y el gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, hermano, eh, qué hermoso es poder ver con relación y solamente recordarle a usted, hermano, hermana, sobre, ¿verdad? El asunto del carácter cristiano, hermano. No hay poder humano que nos pueda a nosotros, ¿verdad? Decir, voy a cambiar, yo voy a cambiar. ¿Sí? Muchos jóvenes se han acercado a nosotros y nos dicen, hermana, es que quiero cambiar, pero ¿qué estás haciendo, hijo? Le estoy echando ganas, hermana, y ya, no, cuando quiero, pues no puedo, pues, porque queremos con nuestras fuerzas, pero la palabra de Dios, hermano, debe de ser siempre un fundamento en nuestra vida para poder hacer que Cristo cambie en nosotros lo que tenga que cambiar. Acuérdase que el cristiano se basa en nuestro concepto de Dios y lo que representa para nosotros la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si Él ha representado un impacto en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra persona, hermano, verdaderamente será un deleite, ¿verdad? Hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, no solamente en nuestro nombre. Así que, hermano, hermana, a través del impacto que Cristo ha tenido en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano, es donde nosotros podremos, ¿verdad?, hacer grandes cosas. Si usted, joven señorita, solamente ha sido movido por impulsos, por emociones, ¿verdad? Porque a eso caemos también. Un momento de emoción, un momento en donde, hermano, hermana, nos sentimos que, ¿verdad? Porque todos nuestros amigos o porque hay alguien que nos interesa personalmente, hermano, hermana, somos movidos a querer cambiar, pero realmente, hermano, eso va a ser imposible. Dios guarde nuestra vida, Dios guarde nuestros corazones, guarde nuestro ser entero, hermano, hermana, y que sea, hermano, hermana, quien Dios nos dé de su bendita gracia y misericordia, hermano. Así que el carácter del joven cristiano. Estamos hablando a jóvenes que han tenido ese encuentro. Usted ha dicho, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no ha hecho cosas conmigo? ¿Por qué Dios no me usa? Bueno, yo le voy a invitar. Échale un vistazo, ¿verdad?, a las cosas de las cuales Dios no le agrada y vea usted la forma en la que, pues de una otra manera,
De otra manera no se puede, hermano, hermana, cambiar por sí mismo, ¿sí? Recordemos que aquí en este escrito que nosotros tenemos, hermano, verdaderamente el deseo de cambiar, hermano, lleva mucha, es una decisión, hermano, realmente con responsabilidad, un deseo realmente de cambiar para que las cosas de Dios sean en nuestra vida algo, algo, hermano, sorprendente, porque Él prometió hacer cosas grandes en nosotros, hermano. Así que para poder ser un instrumento en las manos de Dios, es que estábamos escuchando en la tarde un canto de niños, hermano, y decía el canto de niños, yo tengo que dejar todas las cosas del mundo para ser un instrumento de Dios. Imagínense, a los niños se les tiene que estar inculcando esa, esa, ese pensamiento, ¿verdad? Para ser útiles en las manos de Dios, hermano, hermana, tenemos que ser, este, dejar todo lo de atrás. En cierta ocasión, platicando hace muchos años con un pastor, hermano, nos decía, hermana, a veces los jóvenes, ¿verdad?, quieren servir a Dios y con sus recuerdos del pasado, cuando no conocían a Cristo, guardan sus CDs de sus cantantes favoritos, guardan, ¿verdad? Yo le decía a algunos jóvenes, hace muchos años, en esa temporada hubo la moda del tarqueto, y Dios salvó a un joven, ¿verdad? Dios lo salvó y todo aquello, y el joven iba al templo, nada se le decía. Pero pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, hasta estar llegando al cuarto. Me acerqué a esta persona y le dije, ¿por qué no has intentado cambiar tu forma de vestir? Y hermano, él me decía, pues es que Cristo así me rescató, hermana, y pues él sabe que a mí me gusta vestir así, y pues bueno, él conoce muchas cosas las cuales pues a veces me cuesta dejar y todo aquello, pero Cristo lo que ha hecho, no te puede decir, sí, hermana, Cristo ha hecho cosas en mi vida y son grandes, pero sé que de una u otra manera Dios va a ir tratando conmigo. Dejamos pasar el tiempo. Mi hermano, hermana, casi pasó el año y seguía con el mismo ropaje. Y yo le decía, no, hijo, creo que aquí la decisión es la tuya porque Cristo ya quieres arraigarte a las cosas del mundo. Imagínese, Dios hace transformaciones de adentro hacia afuera. Y si Cristo ha lavado nuestro corazón, pues ya las cosas que ha hecho en nuestra vida, pues deben apartarse. ¿Para qué? Para que realmente haya un cambio total. Y si este joven no quería dejar la ropa negra porque le gustaba vestir, hermano, usted, si alguien de ustedes se acuerda de estas personalidades darquetos, hermano, el corte, el cabello, ¿verdad? Su vestimenta, sus aditamentos, pues se imaginará. Entonces, tuvimos que hablar con él y hermano, con la ayuda de Dios, él pudo, él pudo ser, ser salvo por la gracia de Jesús. Así que hermano, y tener ese cambio sorprendente en su vida. Así que hermano, todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús, no le cuesta dejar el. Como un hermano, cierto que hace también me decía, hermana, Cristo cambió mi vida, cierta, pásale. Y pues me dio curiosidad ver algunas cosas que estaban en su repisa y eran unas botellas de alcohol, hermano. Y dice, hermana, es que este, eso me hace recordar que ya vencí el pecado. Y digo, pero si un día usted se descuida, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Va usted a intentar tomar una vez más? No, hermano, en el nombre de Jesús. Mire todo ese pasado, hermano, porque Cristo ya lo olvidó, usted siempre lo está recordando, teniéndolo guardado ahí. Así que, hermano, hermana, ya cuando Cristo nos rescata,
nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Así que vamos a echar mano de buscar en el corazón, pero también buscar, ¿verdad? Eh, todas esas cosas que implican, ¿verdad? En nuestras vidas, que muchas de las veces nos están impidiendo que Dios obre en nuestros corazones. Pues querer hacer algo para Cristo es verdaderamente rendirnos. Y aquí, como lo decía, hermano, es tomar unas decisiones, hermano, realmente que sean comprometidas para Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, jóvenes, ahorita lo importante es que Dios quiere usar tu vida, quiere usar tu corazón, quiere usar tu mente, quiere usarte a ti ¿para qué? Para que tú hagas grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Así que te recomiendo que por favor eches por ahí un ojito, ¿verdad? Aquello que estás reteniendo de tu pasado, échalo fuera en el nombre de Jesús. Ya parece que está con nosotros nuestro hermano, ¿verdad? Gracias a Dios. Y vamos con la ayuda del Señor Jesús a escucharle porque Él tiene cosas que hablarnos con relación al carácter. Que Dios bendiga a nuestro hermano Habacuc y que sea, sí, ¿verdad? Que sea Dios quien le ayude y le sostenga. Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga, hermana. Bueno, vamos a darte libertad para que puedas explicar, ¿verdad? Sobre el carácter del joven cristiano, ¿verdad? Y sus deberes en la iglesia, ¿verdad? Amén. Amén. Te escuchamos, hijo. Amén, gloria a Dios. Bueno, como tema principal tenemos que es el carácter del joven cristiano en los deberes de la iglesia. Pero antes de mencionar cada deber, les quiero mencionar acerca de lo que es realmente el carácter del joven, lo que significa. Y bueno, como primer punto, tenemos la primera pregunta que dice, ¿cómo debe ser el carácter del joven cristiano? El Reductor nos habla y nos dice, la vida cristiana comienza con un crecimiento como un niño, desde la etapa de gatear, caminar, hasta la madurez. Y nos dice que esto requerimos hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios 4:3 nos relata y nos dice, lo que nos quiere dar a entender es que todos necesitamos crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta un varón perfecto. Por lo tanto, la vida del creyente tiene que ser formada, moldeada y grabada a la imagen de Cristo. En resumen, se puede dar a entender que el carácter de Cristo reflejó en su estadía aquí en la tierra, ese mismo lo tenemos que reflejar nosotros en nuestra estancia, en nuestra vida, en cada cosa que nosotros hagamos y hablemos. Como segundo punto, tenemos la definición de carácter y cristiano. En carácter es el conjunto de cualidades y circunstancias que cada uno tiene, que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestros ánimos y nuestro temperamento, etc. El término cristiano nos quiere dar a entender que es una vida perteneciente a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros decidimos seguir a Cristo o nos tomamos el deber de bautizarnos, como es un deber, nuestra vida ya está apegada a Cristo, ya no es nuestra, sino es la de Dios. Amén. Bueno, juntando estas dos palabras, carácter y cristiano, quiere decir que es grabar la vida de Cristo en el joven cristiano, en nosotros, en el creyente, a fin de que refleje Cristo en cada área de nuestra vida. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos, lo que nosotros expresemos, sea Cristo, en todo momento sea Dios nuestro guía, con el que nosotros vayamos de la mano, siempre dando gracias a Dios y siempre dando palabra de Él. Amén. Y bueno, pasado esto, vamos a pasar a decir los deberes del joven cristiano dentro de la iglesia. Pero antes de decir dentro de la iglesia, les voy a dar 2 puntos acerca del joven cristiano en la iglesia, el carácter en la iglesia. Como primer punto tenemos que es crecer, pero crecer físicamente no, crecer espiritualmente. En 1 de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños la leche espiritual,
no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Y bueno, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Que avancemos de fe en fe, de la infancia a la madurez. En Romanos 1:17 nos relata y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como punto 2 tenemos formado. El término formar está sobreentendido en un cambio de carácter necesario a semejanza de Cristo. La vida que Cristo nos ofrece es una vida intercambiable. Esta vida no la podemos dar a cualquiera. No podemos decir, pues hoy se me pega la gana y digo, voy a jugar o voy a algún bar o voy a tomar, cosas así. No, ¿por qué? Porque nuestra vida ya no es nuestra, sino es de la de Dios. Él tomó nuestras cadenas y las rompió. Ahora somos hijos suyos. Amén. Como carácter, en conclusión, se debe dar a entender nuestra semejanza con Jesucristo, lo que implica el reto más importante de nuestra vida, siendo también nuestro mayor objetivo, ya que lo que nos indica como hijos de Dios habitados por el Espíritu Santo no son los dones, sino frutos de los que nosotros estamos dando y reflejando, los cuales revelan que hay savia divina corriendo en nuestro ser. Y bueno, como pasado y dicho esto del carácter, ahora vamos a pasar a decir lo que son los deberes en la iglesia, algunos puntos. Como nuestro primer deber es cantar y alabar al Señor. ¿Y cómo entra el carácter en este punto? Bueno, el carácter es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, pues hoy no voy a cantar, o me da flojera, o simplemente cuando estamos alabando y vemos a nuestro hermano cantando, como que hasta algunos se quedan viendo de arriba para abajo, diciendo que pues que qué le está pasando, porque pues obviamente muchos ya hemos sentido cuando Dios nos toca o nos llama a nuestras vidas y sentimos ese amor, ese gozo por alabarle a Él, pero hay unos hermanos, y bueno, antes me pasaba, que decía, pues hoy no quiero cantar, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no, simplemente no quiero hacerlo. En Colosenses 3:16, si me ayudan a buscarlo, nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que alabarle, que cantarle a Él. En Salmos 95, 1 al 3, nos dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Bueno, aquí el rey David nos decía que tenemos que cantarle a Dios en todo momento, aclamémosle y cantémosle de gran corazón. Como segundo punto tenemos que es ofrendar. Muchas veces el joven o hasta un hermano puede decir, pues hoy no ofrendo, no, simplemente no quiero dar o voy a ocupar este dinero en algo. Pero no, en 2 Corintios nos dicen, 2 Corintios 9:7, nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, muchas veces pasa que, digamos, yo ofrendo, pero pidiendo algo, esperando recibir algo a cambio. Y eso no es el término ofrendar. ¿Por qué? Porque nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a los que dan simplemente lo que sienten en su corazón, no lo que digan, pues hoy doy 5 pesos y mañana espero recibir 10 o 20. En 2 Corintios 8:12 también nos afirman y nos dicen, porque si el primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y bueno, aquí es cuando nosotros entramos en el término de decir, lo tengo pero no lo quiero dar, o no lo tengo pero tengo ese anhelo, ese deseo de darlo. Dios ve en cada uno de nosotros nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra emoción,
Como tercer punto tenemos vida agradable al Señor. En primera de Tesalonicenses 4:1 nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En el versículo 6 nos dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Sí, parece que se cortó tu transmisión, hijo. Necesitamos porque creo que ya tu tema quedó corto por lo que tú me mostraste. Aleluya. Bueno, vamos a, hermanos, a seguir viendo estos deberes. Habló sobre la ofrenda, ¿verdad? Habló sobre la ofrenda y bueno, vamos a ver ese detalle, hermano. Muchas de las veces, muchos años atrás, fue muy analizado este hermoso canto de que la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da dos. Fue muy analizado ese canto porque entonces, pues ya creo que estábamos ofrendando por interés, ¿no? Yo le daba un peso al Señor y él me daba dos. Entonces, de una u otra manera, pues se veía la forma en que ya no era tan voluntaria para que Dios realmente hiciera un cambio en nuestra vida. Pero hermano, hermana, pues gracias a Dios, ya se analizó ese canto y hoy lo que hacemos es ofrendar y hablaba sobre, ¿verdad? El estar dentro de la iglesia. Me gustaron los términos que el jovencito utilizó. Ojalá se vuelva a reactivar y hermano concluya su tema que es muy interesante, hermano, sobre el carácter del joven cristiano dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque de cierta manera, hermano, hermana, es importante que nosotros nos forjemos como servidores de Dios y ayudantes, hermano, para los asuntos dentro de la iglesia, porque debemos amar nuestra iglesia, debemos ser serviciales en nuestra iglesia. Te seguimos escuchando, hijo. Creo que pasó algo, pero bueno, Sí, adelante. se cortó, me sacó. Bueno, nada más para concluir, me tocan dos puntos. El cuarto punto dice, ser comprometidos. Amén. En Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Aquí lo que nos quiere dar a entender es que todo lo tenemos que hacer realmente comprometidos, no Amén. hacerlo pues diciendo, pues sí voy a orar, pero mañana simplemente no hago nada, o simplemente en el departamento, sí les quiero ayudar a los hermanos, pero pues ahí después, o cuando la hermana nos pregunta, oye hijo, pues me puedes ayudar en esto, uno le dice sí, pero el día de mañana pues realmente ya nuestro pensar es otro, y decimos, pues si no le digo nada, la hermana no se da cuenta y no lo hago. Pero en Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por último punto, es el ser fieles. El ser fieles es seguir con el gozo que teníamos desde un principio, desde que Dios tocó nuestra vida, desde nuestro primer amor. En 1 Corintios 4:1 y 2 nos dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De los administradores y servidores de Cristo se quiere dar a entender por nosotros, por los que ya estamos dentro de un ministerio o que vamos a estar a punto de entrar al ministerio. Y nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Para qué? Para que sigamos con ese gozo y que Dios nos pueda ayudar en todo lo que nosotros necesitemos como, como ministros o como servidores de Cristo. Y bueno, ese sería mi último punto, hermana.
Bueno, es importante, ¿verdad? El tener esa aptitud de esas ganas de servir a Dios, ¿no? El cual bien dices que, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y hoy en día, ¿verdad? A veces que, como tú decías, algo muy interesante sobre ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces les hemos dicho a los jóvenes, oye, mañana vienen, sí, y al otro día, no, mejor no voy, mejor no, ya me dio flojera, ya me disto, y no entendemos realmente el significado de la palabra que nos dice, y todo lo que hagáis, ¿no? Es la verdad un poquito complicado, pero realmente a mí lo que me interesa, el enfoque principal es ¿sí? ¿Sí Sí, sí, escuchaste sí. lo que te mencioné? Sí, es que, no, perdón. Repítelo otra vez. Bueno, te digo que es importante que reconozcamos que el punto principal es que Cristo esté en nuestras vidas y realmente se compruebe que la palabra de Dios cuando dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, lo entendamos y funja en nosotros. Pero aquí el punto principal es que Cristo esté en nuestros corazones, ¿no? Amén. ¿Tú qué Amén. piensas de eso? Pues yo pienso que muchos a veces cuando empezamos a servir a Dios, simplemente decimos, pues sí, o sea, al principio con nuestro gozo es mucho y decimos, mañana voy a orar, mañana voy a cantar, voy a servirle, voy a entrar aquí, voy a entrar allá, pero pues conforme va pasando el tiempo, algunas veces los jóvenes se van apartando del Señor y van diciendo, pues mañana lo hago o el domingo me le pido perdón a Dios por no hacer esto, pero nos dice que tenemos que ser comprometidos realmente con Dios, porque ya somos hijos de Él, no somos hijos del Sí. mundo, no somos hijos de nadie más, sino de Cristo, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando hace 8 días estábamos hablando sobre el carácter, la definición del carácter cristiano, realmente, hijo, veíamos que era tomar unas decisiones comprometidas a Dios para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque yo hace un momento hablaba sobre del que, por ejemplo, un joven, hubo muchos años atrás que entró un joven de Arqueto y Dios lo salvó, Dios hizo un cambio en él al final de cuentas, pero él no quería dejar la vestimenta, él no quería dejar su forma de peinarse. ¿Por qué? Porque dice que así Dios lo encontró y que pues Dios conocía el corazón y pues de una otra manera Dios podría perdonarle el por qué no podía dejar las cosas del mundo. ¿Tú qué piensas sobre eso, hijo? Pues muchos tienen esa manera de pensar porque dicen, pues como usted me decía y me comentaba, que Dios me encontró de esa manera, pero también en la Biblia nos relata y nos dice que Dios, que hemos sido transformados por Él, con precio de sangre fue el que Él nos compró, mas no nos dice que nos encontró y así como estamos, somos los mismos. Nos dice que tenemos vida nueva en Él. Así es, nueva vida en él. Así que te agradezco tu participación, Abacut. Ha sido de mucha bendición. Que Dios nos ayude a aprender a ofrendar, ¿verdad? Así como de niños nos daban el peso o los 10 pesos o los 15 pesos y nos transábamos los 10, ¿verdad? Y le dábamos 5 pesos de ofrenda en los niños, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí. Creo que le atiné, ¿verdad? Este, y le transábamos a Dios, ¿verdad? Perdón la palabra, perdón por la expresión, hermanos, discúlpeme. Le robábamos a Dios la ofrenda, ¿verdad? Y le echábamos los 5 pesos y nos bajábamos corriendo a comprar las papitas, a comprar, ¿verdad? Todo lo que por allí, veíamos y nos comprábamos. ¿Y cómo fue? En mi caso, ya con la juventud, pues yo le decía, mamá, voy al templo, pero me iba yo a otros lados y no me comprometía con Dios a estar buscando de su palabra, escuchando su palabra y buscando de su presencia. Pues sí nos ayude, hijo, y el Señor nos dé de su gracia. Te agradezco mucho tu apoyo y que Dios Gracias. te bendiga. Gracias, igualmente. Hasta luego, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijo. Y realmente, hermanos, para nosotros es un
un gozo que estos jóvenes están participando, porque hermano, vemos los asuntos espirituales desde otro punto y que ellos conozcan realmente los deberes dentro de la iglesia, porque antes, hermano, nos decían, y sus jóvenes no van a ofrendar, hermano, ¿verdad? Y yo les decía, guarden, guarden para su ofrenda, guarden porque es un deber, así como el diezmar, así como el orar, y muchas cosas más que en unos momentos nuestra hermana Rubí, ¿verdad? Ella nos estará hablando de la segunda parte de los deberes del joven cristiano dentro de la iglesia. ¿Y qué carácter debe de tomar? Porque no solamente es un deber y lo hacemos a veces hasta de mala gana cuando nos dicen, ¿verdad? Es que es tu deber. Y de cierta manera a veces hasta lo hacemos de mal genio, ¿verdad? Y todo aquello. No, hermano, el carácter se forja cuando, hermano, Cristo está en nuestros corazones y sabemos con responsabilidad lo que debemos hacer dentro de la iglesia. Hace 8 días hablaba un joven sobre el respeto al pastor, fíjese, y me hablaron de Oaxaca, hermano, y me dijeron, hermana, hasta mi piel se enchinó cuando el joven decía, es que es un deber respetar a nuestro pastor, es un deber respetar, ¿verdad? Las cosas que están ahí dentro de la iglesia, porque las normas, ¿verdad? Respetarlas para que seamos de bendición. Así que, hermano, hermana, ponga usted, ¿verdad? Atención y goces en la presencia de Dios y esperamos que estos consejos, ¿verdad? Estas pláticas que nuestros hermanos, ¿está nuestro hermano Carlos? Parece, Carlos. Amén. Parece que si está nuestro hermano Carlos, amén, Dios le bendiga. Él va a tocar un punto, hermano, que va a estar delicadito, pero que va a ser de mucha bendición del por qué, hermano, hermana, nosotros como creyentes, hermano, como cristianos, está agarrando a Rubí. Vamos a Rubí. Está Rubí. Bien, vamos a conectarnos con nuestra hermana Rubí. Ella es la que va a dar la segunda parte de el carácter del joven cristiano dentro de la iglesia. Dios te bendiga, Rubí. ¿Cómo estás, hija? Buena, gracias, bien, gracias. Adiós. Gracias a Dios. Bueno, pues te damos libertad, te escuchamos. Bueno, pues voy a seguir con el tema del carácter del joven cristiano en los deberes de la iglesia. Como texto puse Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así en el nombre del Señor: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Como primer punto quise definir qué es el carácter. El carácter es lo que verdaderamente somos, no es la apariencia externa sino la realidad interna. Es la expresión o el reflejo de nuestro corazón, no de nuestra mente. Pero como lo muestra la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a jóvenes que dentro o fuera del ministerio o de la iglesia tienen un carácter que realmente no va con el de un verdadero cristiano? El carácter de un joven cristiano se basa en nuestro concepto a Dios y lo que representa. Nos los han hablado a través de la palabra de Dios y lo que sostenemos una relación con Él. El joven cristiano, dentro de su carácter y más en su servicio a Dios, requiere de un carácter maduro espiritualmente. Para esto yo busqué algunas características y el primero es estar en santidad. Esto nos habla en Salmos 101:6. Dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección, éste me servirá. Para poder agradarle a nuestro Señor Jesucristo, para poder estar con Él algún día, hay que vivir en santidad. Como segundo punto, es de alegría
y gozo. Esto me basé en Salmo 100, versículo 2, que dice, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Hay que ser muy serviciales y con toda voluntad más que nada, y humildad, como los muestra en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto nos lo dice Jesús en San Mateo 11:29, que dice que llevemos su yugo en nosotros y que aprendamos de él, porque soy manso y humilde de corazón. Y pues también hay que hallar, él nos dará esa paz, ese descanso en vuestras almas. Pero sobre todo, se debe servir a Dios no por un interés o personal o una obligación. Hermano, ¿este tipo de carácter lo aplica en los deberes en el servicio a Dios? Nosotros como verdaderamos cristianos tenemos que tener un carácter intachable. Como hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, en nuestro ser, es el momento de reflejarlos en los deberes dentro de la iglesia. Como subtítulo, pues hay que estar primeramente el ser bautizado. Esto es un deber que Dios nos ha dicho, que es un deber de estar bautizados, porque lo que dice en la palabra de Dios en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. Otro deber es estar orando constantemente. Algunos quieren alguna bendición, quieren grandes maravillas, como lo dice la palabra de Dios, pero no buscamos de Él, no hacemos oraciones. Y pues el estar orando constantemente. Y también, como lo dice en San Lucas, capítulo 22:40, orad para que no entréis en tentación. Amén. Otro punto es leer la palabra de Dios, como está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También nos dice que que si conociéramos la verdad nos hará libres, pero solo si nos permanecemos en la palabra de Dios. El estar en ayuno también es un deber, porque es como una solución que Dios nos da, así como lo vemos en San Marcos capítulo 9, que nos habla acerca pues del chico endemoniado, que por qué no pudieron los discípulos, pues echar fuera ese demonio que habitaba en este muchacho. Pues solamente Dios les dijo que este género no podía salir sino con ayuno y oración. Así es. Así es. Y último punto es, pues, estar dando el diezmo. Es un deber y un mandato que Dios nos ha dado. Queremos bendiciones, pero pues tampoco aportamos. También nos dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como hemos escuchado algunos de estos deberes pues más frecuentados dentro del servicio a Dios, el carácter de un joven cristiano, también tengo 2 puntos muy importantes y esenciales, que dice, ser temeroso de Dios ante todo. No significa el temerle a Dios, eso no, es como guardar respeto, darle esa alegría, ese gozo de que Cristo vive en nosotros. Amén. Debemos estar conscientes de que Él nos protege, pero como nos protege, tenemos que tener cuidado en cómo andamos delante de los ojos de Dios, porque también dice Así, que Él es fuego consumidor, tal así como nos es. muestra en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible
Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Otro punto es hacerlo de corazón, tal como nos decía nuestro hermano Habacuc, hacerlo de corazón. También nos dice en San Marcos, capítulo 12:31, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por último, hermanos, jóvenes hermanos que nos están escuchando en esta transmisión, ya no pongamos más excusas de que así es mi carácter, es que así me lo heredaron mis padres o familiares, ¿no? Así que, hermanos, ya no pongamos esto. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, seamos comprometidos con Él, con un carácter temeroso de Dios, humilde, sincero, obediente, pero todo hacerlo con corazón y con toda Amén. voluntad, devoción y Claro. alegría. Como último texto para acabar esta reflexión, me basé en, si lo buscamos, es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, que dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, hermana. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por ese empeño en este trabajo, hija, que Dios les bendiga. Y sí, realmente hablábamos de los dineros, ¿verdad? A veces se nos complica el diezmar, el hacer algo, ¿verdad? No sé si alguna vez escuchaste que ahí dentro del departamento, bueno, no, a lo mejor no lo escuchaste, una mamá me decía, ¿cómo? Si encontraron a su hijo barriendo, ¿verdad? Si mi hijo no lo hace en la casa, le digo, pues aquí va a aprender y va a ver que prontamente su casa va a barrer. ¿Por qué? Porque cambia el carácter. Muchas de las veces, muchos de nosotros dijimos, y yo lo dije en su tiempo, pero si los trastes de mi casa ni los lavo, ¿qué pasa? Llegamos al templo, ¿verdad? Y a lavar trastes, a lavar piso, ¿verdad? A escombrar, y se vuelve muy interesante porque nuestro carácter lo va forjando Dios, no somos nosotros. Algo que así decías, y algo importante, te tomé una frase, ¿no? De esa que dijiste, ya basta que estés pensando que es que yo tengo el carácter de mi papá, es que yo tengo el carácter del abuelo, del tatarabuelo, ¿verdad? Que era así, ¿no? Es Dios quien pone el carácter para el servicio que Él va a requerir de ti. Algunos los pone muy alegres, muy, bueno, Dios sabe sus planes para la vida de cada joven, de cada señorita. Y como yo quiero decirle a nuestros hermanos que nos están viendo, esta jovencita cuando inició con nosotros, era una jovencita muy tímida, hermanos, demasiado tímida. No hablaba, pero para nada. Y me decía, es que hermana Edith, tengo mucho miedo, tengo esto, tengo... Hoy, a Dios gracias, ella está compartiendo con nosotros la palabra de Dios y Cristo ha roto todas esas limitaciones que ella misma se puso y que Cristo ya ha cambiado su vida y que de una otra manera, yo digo que como testimonio vivo que ella da, es que Cristo cambia los caracteres, ¿verdad, Rubí? Amén, amén, hermana. ¿Y cómo te has sentido con ese cambio? Realmente es algo que realmente no puedo ni explicar, porque así como decía, cuando recién entré, todo me daba miedo a las personas, el querer hablar, expresarme, pero gracias a Dios, uno de los requisitos que me ayudó mucho es estar en ayuno y oración. El estar Así sirviendo es. a Cristo es algo maravilloso que realmente cambia dentro de tu ser, dentro de tu corazón. Así es. Y pues la verdad, Dios te ayude, hija, porque si Dios tiene más planes para ti más adelante, que sea el Señor que te ayude, que te forje, ¿verdad? Y dejemos jóvenes, señoritas, que nos están viendo a través de este medio de transmisión de Yo Soy Iglesia Éfeso, ¿verdad? Cambiemos para Cristo. Es una decisión personal. No es que te den ánimos, ándale, ven, métete, ándale, ven él esto. Es personal la decisión de hacer cosas diferentes para nuestro amado Jesús, ¿verdad, Rubí? Amén, hermana. Bueno, pues algo más que me quieres compartir. Em,
Solamente les hago la invitación a los jóvenes que sirvan a Cristo, que no se van a arrepentir. Es algo que vale la pena. Y como dice la palabra de Dios, que el servicio a Dios no es en vano. Así es, así es. Te agradezco mucho tu apoyo, hija, y que Dios te bendiga y bendiga a todos ustedes. Gracias por estar apoyándonos en esta actividad. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Y pues, hermanos, realmente para nosotros ha sido de mucha bendición el que participen. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sigue tomando jóvenes para el servicio hacia Él. Hermanos, realmente el hablar del carácter del joven, el servir a Dios, hermanos, es hacerlo con alegría, no con tristeza. ¿Por qué? Porque hemos visto, hermano, y que en una ocasión, ¿verdad? Llegaron y le traigo a mi hijo para que le sirva a Dios y a ver si cambia. No, hermano. Por decisión propia. Y, hermano, Dios hace un cambio. Así que, hermanos, Dios nos ayude a poder nosotros estar dispuestos para un buen servicio a Cristo Jesús. Joven, señorita, ya que, ¿verdad? Con más tiempo, con más apertura de los templos, ¿verdad? Más adelante, no ahorita, ¿verdad? Más adelante, que Dios nos dé la oportunidad de poder estar, ¿verdad? Sirviendo a nuestro Dios. Parece que ya están ahí para ahí nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Que Dios lo ayude porque es un tema interesante en el cual, creo que está volteado, en el cual, hermanos, es un tema muy difícil, hermano, hermana, y la verdad complicado, pero déjeme decirle que realmente es importante, porque le dije desde el principio, los jóvenes, hermano, quieren cambiar las formas y quieren transformar el modo en que la palabra de Dios nos ha dicho desde el principio que en la casa de Dios, ¿verdad? Se merece respeto, santidad y orden, hermano. Y muchos jóvenes, el conocimiento, la forma de poder hacer las cosas, hermano, han hecho de su carácter hasta, ¿verdad? Y si no quiere pastor, pues me voy, ¿verdad? Y si no, pues ¿sabe qué? Búsquese otro. Y a veces hasta los ministerios, hermano, hermana, las cosas que se dejan ahí botadas por el carácter. Vamos a escuchar a Carlos. ¿Ya me escuchas, Carlos? Ya, hermana, ya te escucho. Bueno, vamos a dar un tema importante sobre que veo el carácter del joven cristiano en el noviazgo. Dios te guarde y Dios te ayude, hijo, para poder guiar este tema. Adelante. Gracias, hermana. Bueno, a nosotros nos tocó exponer el tema del carácter del joven cristiano en el noviazgo dentro del santuario. Sí, quizás es un poco escabroso este tema, un poco difícil. Sí. Y si debemos de ser sinceros, quizás no es un tema exclusivo de los jóvenes. Es un tema lamentablemente también observado en la iglesia en general. Cuando la iglesia en general cuenta con una pareja, cuando empieza una relación, como que empieza a desviar el propósito, empieza a desviar el tema de Dios y como que lo quiere unir en pareja. Así es. Pero esta vez nos tocó el enfocarlo hacia los jóvenes, así que vamos a darle un poquito de cobertura al departamento juvenil en general y ser un poquito, pues, puntuales en dos temas que a mí, o que yo creo o siento que son importantes o que son la clave dentro de este problema dentro de la iglesia. Uno de ellos yo siento que es el desconocimiento y otro es la confusión. Desconocimiento e ignorancia. Dentro del desconocimiento e ignorancia me gustaría a mí empezar por el tema de definir qué es reverencia. Y como lo encontramos en la Real Academia de la Lengua, dice que reverencia es respeto, admiración, que se siente una persona hacia alguien o hacia algo. Dentro de los sinónimos pudimos encontrar que decía venerar, respetar, obedecer, acatar, honrar, admirar. Dentro de la iglesia, bueno, en la iglesia de Éfeso, y bueno, yo he visto mucho en estas iglesias, mucho de esto,
tenemos divididas nuestras bancas, nos tenemos dividido en una fila de mujeres, una fila de hombres, una fila de matrimonios, y lamentablemente nos podemos dar cuenta que ni eso respetamos dentro del santuario del Señor. Aun Así cuando la es. palabra reverencia nos dice venerar, respetar, obedecer, parece que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como jóvenes el respetar eso. Y aun cuando llegamos a una iglesia donde claramente nos he señalado el lugar que nos corresponde, nos sentamos donde queremos, como queremos, con quien queremos. Y muchas veces eso a nosotros nos lleva a dejar de prestar atención a la alabanza, a la predicación. Y eso es un tema muy importante, porque si vamos a la casa del Señor, yo creo que eso es a lo que vamos a la casa del Señor. Vamos a alabarle y a bendecir su nombre, amén. Así es. Dentro de este tema, ¿por qué quise empezar por el tema de reverencia? Y me gustaría seguir, me gustaría que, no sé si tengan su Biblia en casa, si no, no se preocupen, nos apoyamos con la pantalla. Dice en Levíticos 19:30, mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. La palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento, de hecho en el Antiguo Testamento la palabra del Señor era muy severa, muy dura, con las personas que pisaban suelo santo. Si recuerdan a Moisés, cuando él se acerca a la zarza le dice, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas es santo. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que el celo de Dios es grande para el templo. Tenemos que tener en cuenta que el Señor es celoso para cuando nos acercamos nosotros a su presencia. Si podemos leer Levíticos 10, del 1 al 3, nos daremos cuenta de la historia de Nadab y Abiú, que son hijos de Aarón, los cuales, si nos recordamos de esa historia, podemos ver que fueron sacerdotes y que en su momento ellos ofrecieron fuego extraño. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor los consumió. Imagínense, mis hermanos eran sacerdotes, ellos estaban convocados a eso. Y por hacer algo mal, el Señor consumió sus cuerpos. Y dice, me gustaría leer el capítulo, el versículo 3 que dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercasen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón entendió que sus hijos habían cometido algún error. Y él aceptó lo que hizo el Señor, sin decir nada, sin decir ninguna palabra. También podemos ver en Daniel, aún en los objetos consagrados, también el Señor tiene celo. Quizás los hermanos que tocan un instrumento ya sepan a qué nos referimos cuando hablamos del celo del Señor, aún en los instrumentos, en las cosas del Señor que nosotros hemos santificado para su servicio. Y sabemos que hasta una guitarra que ya hemos consagrado a Dios no puede tocar música secular, no puede ser usada para otra cosa si no es para el culto y el uso dentro del servicio del Señor. Quizás, mis hermanos, muchos de ustedes me estén diciendo, oye hermano, pero tú estás poniendo puros ejemplos del Antiguo Testamento, estás poniendo ejemplos antiguos, estás poniendo cosas que el Señor Jesucristo vino a romper en la cruz del Calvario. Te voy a decir, no, la palabra del Señor también nos dice que tenemos que guardar la ley. El Señor la guardó y nosotros somos cristianos y si nuestro Señor Jesucristo la guardó, también nosotros estamos para guardar la ley. Dice la palabra del Señor que en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor en el sacrificio en la cruz del Calvario nos abrió las puertas a su santo templo, a su casa. Pero no por eso vamos a entrar irreverentemente, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado en cómo entramos y en cómo consagramos nuestros cuerpos y nuestras vidas dentro del santuario para nuestro Señor. Dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tenemos que ser reverentes, mis hermanos. Tenemos que cuidar todos los aspectos de nuestra vida dentro del santuario, buscando hasta si fuéramos lo realmente exigentes que debemos de ser y que tendríamos que ser, el templo tendría que estar en silencio y solamente escucharse la palabra del Señor cuando se predica. Dice la palabra del Señor, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y muchas veces nosotros nos las pasamos en el templo platicando, comiendo y haciendo tantas cosas irreverentes ante la presencia del Señor que es tan difícil
muchas veces entender el por qué lo hacemos. En 1 Timoteo 3:15 nos dice, para que si tardo, sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, tenemos que ser cuidadosos con todo lo que hacemos dentro del templo. Esto me lleva al siguiente punto, el cual es la confusión. Si se dan cuenta, mis hermanos, yo no tomé ningún tema o no toqué ningún tema en pareja. Todo lo que toqué es individual. Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces tenemos la confusión de que si encontramos pareja o ya estamos en una situación de pareja, las cosas cambian. Y dice la palabra del Señor en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todo lo que nosotros hacemos en el santuario, mis hermanos, lo hacemos por nosotros mismos. Tengamos cuidado, la salvación es personal. No porque tengamos novia ya la salvación es cooperativa o es en grupo. No, mis hermanos, la salvación es personal y tenemos que cuidarnos a nosotros. Y si nos cuidamos individualmente, obviamente que estamos cuidando también los demás aspectos. Uno de los ejemplos de confusión, yo pude decir, la misma persona que pensaba que lo más importante era llegar a la casa del Señor a tiempo, ahora cree que es más importante pasar por la novia a su casa, aunque llegue un poco más tarde a la iglesia. Los mismos jóvenes que en soltería tenían claro que la música secular era nociva para su vida, ahora se dedican canciones seculares para evidenciar su amor. Los mismos jóvenes que gustaban de orar en privado con su Señor, ahora no pueden orar si no tienen de la mano a su pareja. Es lamentable, mis hermanos, que muchas veces el noviazgo, en lugar de que se ayuden mutuamente a crecer en lo espiritual, muchas veces es como que el principio del derrumbe espiritual. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, si primeramente buscamos el reino de Dios, lo demás vendrá solo. No es necesario que busquemos la vida en pareja en todo momento, para todo el tiempo, dice la palabra del Señor. Una de las cosas que también nos confunden a muchos, o han confundido muchos a mucha iglesia juvenil en estos tiempos, son las redes sociales. Y es que realmente el joven vive bombardeado de mensajes extraños, de mensajes con doctrinas falsas, con doctrinas livianas, con doctrinas tan ligeras, que el joven piensa que es lo correcto. Lamentablemente no piensa que es lo correcto porque en verdad lo siente en su corazón, sino porque le da permisividad de hacer cosas que en su iglesia no se lo permiten. Y es por eso que cuando en redes sociales llegan a encontrar algo que a ellos les agrada carnalmente, piensan que es espiritualmente correcto. Y mis hermanos, eso está en un punto muy mal. Dice en 2 Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice en el 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el 16 y el 17 también nos dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, tenemos que buscar el que, aunque nosotros, pues como en la vida diaria, mis hermanos, ya las redes sociales se han hecho parte de nuestra vida, no dejemos que las redes sociales se infiltren en nuestro pensamiento y le permitamos el cambiar la doctrina que se nos ha impartido por muchos años. Otra cosa más que yo encontré que nos confunde o confunde a mucha juventud es intentar infiltrar el mundo en el cristianismo. Una de las prácticas más comunes de diferentes movimientos es querer disfrazar las prácticas del mundo como cristiana. Al día de hoy, el sexo premarital está visto como algo muy común en la vida del joven, y esto se está infiltrando el pensamiento del joven cristiano, el pensamiento ligero del matrimonio, pensando inmediatamente en el divorcio, es algo que también afecta al joven. Así es, mis hermanos. Lamentablemente hemos visto en las redes sociales movimientos juveniles cristianos que promueven, la otra vez me tocó ver el antro cristiano, si no mal recuerdo,
el antro cristiano, en el cual era una discoteca mundana, pero con música cristiana, con reggaetón cristiano, con reggaetón o con baile reggaetón cristiano, que yo no le encontré nada de cristiano, pero ellos lo veían así. Lamentablemente eso se está infiltrando en el mundo del mundo realmente está infiltrando en el cristianismo. Una vez me tocó escuchar a un cantante cristiano conocido decir que el Halloween lo podíamos santificar. Y yo decía, ¿cómo vamos a poder santificar un Halloween, una fiesta totalmente pagana? Pero es así, mis hermanos, realmente el mundo está queriendo confundir a la juventud cristiana en todos los aspectos. Y el noviazgo cristiano no se salva de ello. El noviazgo cristiano está dentro de... Hablaba del sexo premarital. Si lo platicamos con una persona, es más, lamentablemente ahora hasta los niños y niñas de 15, 16 años, en un estudio dicen que el 70% ya está activo sexualmente. Realmente es preocupante que todo esto esté afectando a la iglesia. Esto quiere decir que el cristiano no está estudiando lo suficiente, no está orando lo suficiente y no se está protegiendo espiritualmente lo suficiente para poder hacer frente ante estas infiltraciones del mundo. Dice Tito 2, 6 y 7 y 8, perdón, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Así es, mis hermanos. Dentro del tema que me tocó del noviazgo cristiano, es fundamental esto, que nosotros como cristianos podamos decir, yo me he comportado dentro de la iglesia reverentemente, y por mí, por mi pie, por mi testimonio, no ha caído nadie. Creo que eso es lo más importante que como cristianos debemos hacer. El dar buen ejemplo para que cuando llegue un alma nueva, o un chico nuevo, una chica nueva, no tenga nada que decir de nosotros diciendo, es que los jóvenes de ese departamento, de esa iglesia, es igual que como si hubiera ido a un antro cristiano, a un antro mundano, perdón. Tengamos reverencia del Señor, tengamos reverencia de la casa del Señor, porque el Señor habita ahí y nosotros vamos a servirle. Ese es el propósito principal a lo que nosotros vamos a la casa del Señor. Cuidado con los comportamientos en pareja. Cuidado con el testimonio que damos como pareja. Dios les bendiga, mis hermanos. Y realmente lo que acabas de hablar es muy importante dentro de la iglesia, ¿no? Son temas realmente fuertes que muchas de las veces esta es una palabra que se han tomado muy ligeramente, ¿no? Ay, es que son jóvenes. Ay, es que se vayan a perder. ¿Qué tal si los regañamos y se van al mundo? Bueno, el que acepte la reprensión y sabe que Dios le ama por esa reprensión, se quedará, ¿verdad? Y el que no, pues va a decir, bueno, yo no soy de aquí, yo no comparto estas ideas tan estrictas, porque el joven cuando no tiene el temor de Dios para el ordenarle, se le hace estricto, se le hace complicado. No, yo no voy ahí porque pura restricción, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Pero, ¿qué pasa, verdad? Una ocasión me tocó, pues desafortunadamente, ¿verdad? Me tocó ver una pareja y en el templo de la iglesia, de nuestra amada iglesia, estaba casi besándola. Y yo le pedí de favor, le dije, hijo, por favor, pudieras pasarte al otro lugar, mira, el templo es casa de Dios y se habita. Sí, hermana. Y se fueron y me comenta el presidente juvenil que nunca más regresaron al departamento, ¿no? Y bueno, es a veces complicado este tema porque a través de los años y la experiencia que el Señor nos ha dado a través del poder conocer a la juventud, Carlos, a lo mejor tú compartes un poco conmigo porque hemos caminado casi juntos en esta trayectoria. A través de los tiempos, ¿cómo hemos visto que los jóvenes han tomado una actitud irreverente cuando se trata del noviazgo, ¿verdad? Hemos visto que al músico, ¿verdad?
Vamos a tirarle a los músicos ahora. Los músicos, si la muchacha no está detrás de él, no se inspira para tocar. Mi pregunta sería, no sé cómo tú ves, entonces, ¿por quién se inspira? No, sí, Te pregunto. claramente. Sí, claramente muchas veces desviamos el tema al cual estamos dedicados, ¿no? Es lo que te decía. Si vamos al templo, no vamos a hacer otra cosa más que agradar a Dios. Y es el tema que yo creo que hemos desviado mucho. El que Así, muchas veces cuando estamos fríos espiritualmente, a lo que vamos a la iglesia es a ver al amigo, a ver a la amiga, a ver al novio, a ver a la novia, a platicar, a convivir, pero desviamos o nos alejamos del tema de espiritual. Y es por eso que muchas veces todo lo que hacemos no lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos para agradar a otras personas y no estamos yendo o estamos haciendo mala tarea, porque en así lugar de es. agradar a Dios, queremos agradar a personas ajenas en las cuales no Sí. depende nuestra salvación. Y realmente tenías razón en esa parte en donde decías que el joven antes llegaba primero a orar, ¿verdad? Al templo, y ahora su prioridad es pasar primero por la novia y después llegar al templo, ¿no? Una ocasión me tocó, y quiero comentarlo ante todos ustedes, un joven le tocaba dirigir. La dirección empieza a las 10 de la mañana. El día domingo nos toca ayuno. El joven pasó por la novia, llegó tarde y se puso molesto, ¿verdad? Es que a mí me tocaba la dirección y es que a mí me tocaba esto. Le digo, hijo, pero estamos en ayuno y pasaste por tu novia. Y yo te pregunto, ¿qué hiciste en la trayectoria de traerla a su casa hacia el templo? Pues lo que hacen todos los novios, hermana. No, pues, ¿qué hiciste? No, pues la tomé, la abracé, la besé, estuve con ella, me apapachó, yo también, nos apapachamos, todo aquello. ¿Y tú crees que el Señor es digno de que reciba esa honra así, en tu forma? Supuestamente estamos en ayuno donde nos estamos consagrando, guardando para nuestro Dios, y tú pasaste por la novia, te fuiste y querías llegar a dirigir. Yo te pregunto, Carlos, ¿sería lo correcto? No. Bueno, en primera me estás hablando del ayuno. En segunda, ok, podemos decir o entrar en el quizás en el, no sé, la permisividad, ¿no? De decir, bueno, fue por su novia, pero también debes de ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No, si estás dedicando un ayuno, si estás dedicando algo al Señor, tratar en verdad de guardarte en todos los aspectos. Pero lamentablemente Así muchas es. veces el desconocimiento de cómo es guardar un ayuno también nos lleva a romper ciertas cosas del ayuno. Es por eso que tomé como primer tema el desconocimiento, la ignorancia. Muchas veces a un joven tú le invitas a ayunar y piensa que es solo dejar de comer. Y se olvida de que no puedes ver televisión, no puedes hacer muchas cosas, no puedes estar en el teléfono todo el tiempo, no puedes estar en Facebook. ¿Por qué? Porque se supone que estás consagrándote a Dios en esos momentos. Pero lamentablemente muchas veces el desconocimiento, la ignorancia, los hacen que el ayuno ya no sea tan efectivo como hacerlo como es correcto. Así es. Pues Dios quiera, ¿verdad? Que a través de estos medios, cada presidente juvenil, si alguno está conectado, a alguien más, ¿verdad? O los mismos hermanos, ¿verdad? Dieran conocimiento de que debemos respetar la casa de Dios, guardar en santidad nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros corazones y darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y así como lo ha dicho la palabra de Dios y lo volvemos a reiterar, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Habrá el tiempo y el momento. Y algo que utilizaste es mucho de Facebook, ¿no? De cómo es que el modelo, ¿no? El modelo de cómo es que se debe tener un novio cristiano, ¿no? El modelo cristiano. Ahí que sacan una pareja, que uno toca y la otra canta, que uno está predicando y la otra lo ve, que el otro está anhelaríamos, ¿verdad? ¿Por qué no tener un compañero que realmente tuviese la misma intensidad de amor y pasión por las cosas de Dios? Pero Dios sabe quién ponernos a nosotros, ¿verdad? Dios sabe quién va a estar a nuestro lado y quién va a ser nuestra ayuda idónea
para las capacidades que Él nos ha dado para el servicio hacia Él. Así que, pues este tema realmente es muy, muy largo y Dios quiera nos ayude a poder llevar más, ¿verdad? Este tema. Te agradezco mucho, Carlos, la oportunidad que nos has dado, nos has brindado de compartir este tema. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que han compartido este tema en grande manera. Dios te bendiga, hijo, y muy buenas tardes. Adiós. Así que, hermanos, verdaderamente este tema es muy interesante. Dios nos ayude a como dirigentes, hermanos, de jóvenes, en los cuales debemos tener cuidado de poder guardarnos y enseñarles. Algo que utilizaba nuestro hermano es el desconocimiento de algunas cosas, ¿verdad? Qué bueno sería que en algún tiempo, en algún momento, donde podamos congregarnos, ¿verdad? Enseñarnos a poder respetar el santuario, el poder estar guardándonos para las cosas de nuestro Dios, hermanos. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Dios Todopoderoso que nos guarde, nos ayude y nos guíe en todo lo que han hablado cada uno de estos jóvenes y lo que su palabra, sobre todas las cosas, su palabra nos está indicando. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Padre, por la oportunidad que nos has brindado de poder meditar en tu palabra, Señor Dios de la gloria. Gracias porque has sido muy bueno y que tú nos ayudes a través de estas enseñanzas, de los deberes, Señor Dios, como cristianos, del cuidado que debemos de tener en tu santuario, Señor, aún en nuestros cuerpos, Padre. Ayúdanos a poder, Señor Dios, a llevarlo a cabo. Y ahora que hemos estado fuera del santuario, el día que regresemos, Señor, a casa, realmente le demos el valor, la importancia y el respeto que se merece, Padre, para no poder, oh Dios de la gloria, ofenderte, Señor, oh Dios de la alabanza. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, y en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos, oh Dios de la gloria, Padre celestial. Gracias por estos momentos, amado Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre celestial. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues muchas gracias, hermanos, porque nos están observando aquí, ¿verdad? Y tenemos algunos. Nuestra hermana Magda Martínez nos está pidiendo urgentemente, ya tengo 3 mensajes de ella, que oremos por ella y por su familia, y nos pide de una manera muy importante orar por ella. Nuestra hermana Ana Shea, yo quiero iniciarme con ustedes, me hace mucha falta conocer la palabra de Dios. Con la ayuda del Señor, saludos a Madaí Cuautle, Margarita Martínez, hermanos, por favor, oren por mí y mi familia, por favor. Nuestra hermana Magda, una vez más. Oliver Geriel lo está viendo, Dios te bendiga. Geriel, Dios te siga bendiciendo. Javier Trinidad te está viendo este programa, Abigail Pérez lo está viendo, Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Israel Hernández Andrade, Dios les bendiga. Israel López Cajero, ¿verdad? Está conectado con nosotros. Sofía Flores, Dios les bendiga, hermanos, saludos. Nuestra hermana Denise está viendo el programa. Pedro Alberto Cetina Torres está viendo este programa. Nathan Tanún, Dios les bendiga, hermanos. Necesitamos más instrucción para la conducta de los jóvenes. Dios nos ayude, hermano, y Dios nos dé la capacidad. Claudia, Dios te bendiga, hija, y Dios bendiga a tu familia. Y verdad, vamos a orar por esta hermana que nos está pidiendo que oremos por ella. Magda Martínez, ¿habrá algo otra necesidad, hermana Vero? Parece que sí. Por favor, oren por mí y mi familia, por favor. Pues también, hermano, oremos por el hermano Ernesto Blanco. Regresó al hospital, hermano. Y Dios nos ayude a poder, que Dios le dé la fuerza. Y dice nuestra hermana Juanita, ¿verdad? Que se escucha muy poco. Dios nos ayude, hermano, a poder, ayudarle a nuestro hermano Ernesto Blanco en oraciones, porque regresó al hospital, hermanos, y pues creo que va a estar 15 días más. Que el Señor le ayude, ¿verdad? Y que el Señor lo guarde. Vamos a orar por estas peticiones. Padre Celestial, Dios bendito, Padre, Dios de gloria y majestad, Señor, delante de tu presencia estamos, oh Dios Todopoderoso,
Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, tengas misericordia por nuestra hermana Magda, Dios de la gloria, que está pidiendo oración por ella y su familia. Te ruego, Dios de la gloria, Señor Padre Santo, pongas tu mano de poder en donde quiera que esté, Dios de la gloria, y cual fuera la necesidad, oh Dios de alabanza. Oh Padre de la gloria, creemos que tú puedes hacer grandes cosas, oh Dios de la gloria, y tú puedes obrar en maneras grandes, Señor, oh Dios de la gloria. Si hay algo que ella tiene que poner en cuenta delante de ti, ayúdala, Dios de la gloria, y perdónale todo pecado, y ayúdale, Padre, con su necesidad, Dios de la gloria. Asimismo, te pedimos por nuestro hermano Ernesto Blanco, que una vez más regresó al hospital. Te rogamos, Dios de la gloria, que tú lo ayudes y fortalezcas sus pulmones, oh Dios de alabanza, que tú lo sostengas en todo tiempo y en todo momento, Padre celestial. Oh Dios de la gloria, en tus manos ponemos a su familia, lo ponemos a él en tus manos, Dios todopoderoso, y a todos aquellos que tienen una necesidad de enfermedad, Padre, tómales en tus manos, Dios todopoderoso, y cúbreles, Padre, oh Dios de la gloria, con tu manto santo, y oh Dios de la gloria, les des la victoria, Padre celestial, oh Dios de alabanza. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Pues hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga, hermana Vero, le manda saludos, hermana Denise. Amén. Y un saludo a nuestra hermana Tinita. Y un saludo a nuestra hermana Tinita también. Y nuestra hermana Juanita Andrade. De verdad, gracias a Dios, hermanos, por el consejo a la juventud. Gracias a Dios, hermano, y Dios nos ayude a poder ser una generación que realmente rinda honor y gloria a nuestro Salvador y ser un ejemplo para los jovencitos, los niños que vienen en camino, hermano. Dios le bendiga en grande manera y le damos gracias a nuestra hermana Vero que estuvo aquí corriendo con la transmisión. Dios le bendiga y Dios bendiga a nuestros hermanos de la página Yo Soy Iglesia Éfeso. Un saludo fuerte, Dios bendiga a nuestro pastor y a nuestra hermana Tere. Dios les bendiga y recuérdelo, en Cristo somos más que vencedores. Dios le bendiga. Bonita tarde.